Hoy vamos a ver la anatomía de la escápula. La escápula es un hueso plano, par, tiene su forma plana y tiene una forma triangular. Al ser una forma triangular le vamos a ver una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde lateral y un borde medial. También le vamos a ver tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. La escápula está ubicada en la parte posterior, superior y un poco lateral del tórax. Se relaciona directamente con la parrilla costal, específicamente entre la segunda y la séptima costilla. La podemos ubicar entre la primera vértebra torácica y la séptima vértebra torácica. De hecho, el ángulo inferior está aproximadamente entre la séptima apófisis espinosa y el cuerpo de la octava vértebra. La escápula va a estar articulada directamente con la cabeza del húmero y es la unión entre el tronco y el miembro superior mediante la articulación glenohumeral o escápulo-humeral. También se articula con la clavícula mediante el acromion y es la articulación acromioclavicular. Hay una tercera articulación, que esta es una articulación llamada articulación falsa, porque no tiene sus componentes de una articulación verdadera. Esta articulación es la relación que tiene la escápula con precisamente la parrilla costal de ese lado y se llama articulación escápulo-torácica. Más adelante veremos esa función. La escápula, decía, le vamos a ubicar una cara anterior y una cara posterior. Ustedes la están viendo de frente, yo la estoy viendo por detrás. En la cara anterior es lisa, tiene algunas líneas transversales al mismo eje, algunos dicen que es discretamente oblicua y estas sirven para la inserción del músculo subescapular. En toda esta área se inserta el músculo subescapular. En el borde lateral, medial, en el borde medial y todavía en la cara anterior, a lo largo de todo el borde, se inserta el músculo serrato anterior, que precisamente es el músculo que va a mantener la fijación de la escápula a la parrilla costal. En el borde superior, que vendría siendo el borde superior, tiene una muesca en este lugar, una entrada que se conoce como la escotadura de la escápula, donde tengo precisamente mi dedo. Este es en algunos individuos, en algunos especímenes de hueso, muy amplia, como es este caso, y hay algunos que tienen muy pequeña esta escotadura. Por aquí pasa el nervio supraescapular.
Esta escotadura es cerrada por un ligamento, como está aquí mi indicador, que se conoce con el nombre de ligamento transverso superior de la escápula. Este ligamento cierra esta escotadura y lo convierte en un orificio. Por dentro de este orificio pasa precisamente el nervio supraescapular. Como siempre va el paquete neurovascular con arteria, vena y nervio, el orificio es pequeño y solamente pasa el nervio. La arteria y la vena pasan por encima. En este mismo borde y lateral a esta escotadura nace una apófisis, conocida con el nombre de apófisis coracoides, porque se parece a un pico de un cuervo. De hecho, coracoides significa pico de cuervo. Entonces es parecido a un pico de cuervo. Aquí se van a insertar 3 músculos y 2 ligamentos. Los 2 ligamentos es en la parte medial el ligamento conoide y en la parte lateral el ligamento trapezoide. Estos 2 ligamentos van a fijarse en la parte inferior de la clavícula, como viene aquí, para formar, más bien los ligamentos son ligamentos córacoclaviculares, que son 2, y estos son los que fijan la clavícula. Hablaremos más tarde de ellos. Siguiendo en la apófisis coracoides encontramos los tendones de 3 músculos. El más medial es el pectoral menor, luego sigue el coracobraquial y finalmente en la parte lateral y anterior la porción corta del bíceps. Entonces tenemos 3 músculos y 2 ligamentos. Los 3 músculos yo les llamo aquí, a manera de mnemotecnia, los 3 músculos son los 3 pequeños, los 3 chicos. Es pectoral menor, coracobraquial y porción corta del bíceps. Cuando veamos el húmero, vamos a ver que la inserción en el surco intertubercular son los 3 grandes, los 3 grandotes, que es el pectoral mayor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Entonces, en el húmero van a ir los grandes, los grandotes, y en la apófisis coracoides, que es la chiquita, van los 3 pequeños. Eso es solamente a manera de mnemotecnia. Muy bien. En el borde medial, que es delgado, es afilado, fino, este va a estar en relación directa con el borde de la columna vertebral. Si ustedes observan, la columna vertebral aproximadamente hay unos 7 centímetros unos 7-8 centímetros entre las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y el borde de la escápula. Entonces, a este borde también se le ha conocido con el nombre de borde vertebral, medial o vertebral. En tanto que el borde lateral se le conoce con el nombre de axilar. En la cara posterior, sobre el borde medial o vertebral, se inserta inicialmente el romboides mayor, por encima el romboides menor y ya prácticamente en el ángulo el elevador de la escápula. Entonces tenemos 3 músculos aquí: romboides mayor, romboides menor y elevador de la escápula. La mnemotecnia es: el mayor carga al menor. Por lo tanto, el mayor romboides mayor carga al romboides menor. El romboides menor va arriba. En el ángulo, donde tengo aquí mi dedo, se inserta el músculo dorsal ancho, que viene desde la cresta ilíaca
parte de la columna y viene, toca el ángulo inferior y se dirige hacia el húmero. Si lo vemos aquí en el modelo, viene el dorsal ancho, viene aquí como está mi mano, toca el ángulo inferior y se dirige a la cara anterior del húmero para insertarse en el surco intertubercular. Muy bien. El borde axilar, este borde va a tener en la cara posterior la inserción también del músculo redondo mayor, luego el músculo redondo menor. Entonces vienen estos dos músculos aquí. Recuerden la misma mnemotecnia, el mayor carga al menor, de tal manera que el mayor redondo mayor va abajo y el redondo menor va por encima. Ambos se dirigen hacia el húmero. También tiene finalmente un tubérculo. Ustedes ven aquí un pequeño tubérculo en esta parte, casi pegado ya al ángulo lateral, que es la glenoides, y aquí es donde se va a insertar la porción larga del tríceps braquial, de tal manera que el tríceps braquial viene de la parte posterior del brazo y se inserta así como está aquí indicando mi dedo. Entonces tenemos, nuevamente recapitulando un poquito, dorsal ancho en el ángulo inferior, luego viene redondo mayor, luego viene redondo menor y finalmente el tendón de la porción larga del tríceps. Finalmente vamos a ver el ángulo lateral, que es truncado, es un triángulo, entonces es truncado, está achatado y ensanchado. Dicen algunos que tiene una forma de pera, es decir, ensanchado en la parte de abajo y angosto en la parte de arriba, con un pequeño ensanchamiento en medio. Aquí esta se conoce como la cavidad glenoidea o simplemente glenoides, que sirve para la articulación con la cabeza del húmero. Esta cavidad glenoidea es discretamente cóncava, pequeña, a comparación de la cabeza del húmero. Y por encima viene nuevamente lo que ya habíamos visto, que es la apófisis coracoides. En la parte posterior, en la cara posterior, ya habíamos visto cara anterior o fosa subescapular. En la cara posterior nosotros vamos a ver que se divide en dos partes. La parte superior, llamada fosa supraespinosa, y la parte inferior, que se llama fosa infraespinosa, porque tiene una saliente ósea grande, aplanada de arriba a abajo. Esta parte se llama espina, espina de la escápula. Esta espina de la escápula es precisamente la que va a dividir la cara posterior en dos, superior e inferior. Por eso se le conoce con el nombre de fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. La espina se prolonga hacia la parte lateral en una apófisis ancha, gruesa, que se conoce con el nombre de apófisis acromial o simplemente acromion. Este acromion es el que se articula con la clavícula para formar la articulación acromio-clavicular. En la fosa supraespinosa se va a insertar el músculo supraespinoso.
Y en la fosa infraespinosa se va a insertar el músculo infraespinoso. Voy a terminar ahí y en el siguiente video, en la siguiente clase, vamos a tener un detalle acerca de los músculos.